Buenas tardes a todos los que y a todas los que están asistiendo a este Zoom, donde vamos a hablar de perfiles y escenarios en el ejercicio de la cirugía profesional. Este es un componente del programa de tutelaje de la Asociación Argentina de Cirugía, eh, que se compone de charlas abiertas. Esta es una de las tantas que se han desarrollado desde el año 2020, donde se inició en forma presencial y actualmente se están haciendo por esta vía, por las condiciones conocidas. Le voy a dar la palabra al doctor Álvarez Rodríguez, quien es el director o el promotor del programa de tutelaje. Bueno, muchas gracias, José Luis. Esta es una sesión más de charlas de tutelaje de charlas abiertas, perdón, dentro del programa de tutelaje, que como ustedes saben tiene como objetivo informar y asesorar a cirujanos jóvenes, cirujanos en formación y algunos médicos que puedan o deseen optar por la cirugía sobre aspectos distintos que tienen que ver con la práctica de esta disciplina. Y en esta oportunidad hemos convocado a 4 miembros de nuestra asociación, 4 distinguidos miembros de nuestra asociación, que van a abordar distintos temas, en lo que, como comentaba recién José Luis, hemos titulado como perfiles y escenarios en el ejercicio profesional de la cirugía. Y en primer término va a hablar el doctor Ariel Moscardi, que es de la ciudad de Olavarría, que es un profesor adjunto de cirugía de la Universidad Nacional del Centro, sobre el médico rural o el cirujano rural. El doctor Moscardi ha sido relator oficial al Congreso Argentino de Cirugía, justamente sobre este tema del cirujano rural. A continuación, va a tener la palabra el doctor José Ávila, de Santiago del Estero, que hasta hace pocas semanas era un miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Cirugía, y que se va a referir al cirujano general. Luego, la doctora Cristina Noblía, de acá de Buenos Aires, que es una referente nacional en patología mamaria, y que va a abordar el tema del cirujano especialista, en este caso, cirujana especialista en esta disciplina como es la patología mamaria. Y finalmente el doctor Ricardo Torres, que es profesor titular de la Universidad Nacional de Corrientes, que ha sido presidente de la Asociación Argentina de Cirugía y es además miembro de la Academia Nacional de Medicina, que va a abordar el tema del cirujano académico. La idea es que se escuchen las 4 charlas primero y en el tiempo que nos quede libre, va a estar abierto para las preguntas que cualquiera de los que está presente en el auditorio quiera hacer. Así que, por supuesto que acá en esta coordinación me acompañan José Luis Tortosa, que es el director de la Asociación Argentina de Cirugía, y la licenciada Laura Esmeralda Magallán, que es nuestra asesora pedagógica. Así que, doctor Ariel Moscardi, le doy la palabra. Y sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, muchas gracias Juan Álvarez Rodríguez por invitarme a este ciclo tan novedoso y tan útil, me parece, para mucha gente, y por supuesto a la Asociación Argentina de Cirugía por haberme permitido estar hoy con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Bien, el tema que me han asignado es hablarles a los jóvenes, fundamentalmente. Esta charla está dirigida a todos los cirujanos en formación y a los más jóvenes, que tal vez mientras hacen la residencia están pensando en establecerse en alguna ciudad o en algún pueblo de menos de 50.000 habitantes. A ese tipo de personas está dirigida esta charla, ya que ser cirujano en una pequeña ciudad tiene algunos matices que son importantes a la hora de elegir y de prepararse fundamentalmente para ejercer en esos lugares. Yo he preparado algunas definiciones antes de empezar para quedar claro, porque si uno se atiene a la definición de médico rural o cirujano rural precisamente, tendría que ser aquel cirujano que se desempeña en una población de menos de 2.000 habitantes. Obviamente, hay muchos pueblos, hay 180 pueblos en la República Argentina de menos de 2.000 habitantes,
reconocidos como pueblos, pero ninguno tiene hospital. Por lo tanto, es imposible ejercer la cirugía en un lugar de menos de 2.000 habitantes. Entonces, la charla se transforma en, o va dirigida, mejor dicho, a aquellos cirujanos de ciudades pequeñas, que son, podríamos decir, las que tienen menos de 10.000 habitantes, o ciudades intermedias, que son las de 50.000 habitantes. Luego quedarían las ciudades grandes, que no es este el tema, que son las de 100.000 habitantes, y por último el cirujano de las grandes ciudades, o el cirujano metropolitano, que es el que se desempeña en ciudades de más de 250.000 habitantes. Vamos a tocar 4 ítems brevemente, y me parecieron los más importantes a la hora de elegir por qué me voy a ir a vivir a una ciudad de menos de 50.000 habitantes y tratar de resolver o contestar algunas dudas que pueden tener. La primera es, ¿dónde voy a trabajar? Es una gran pregunta que nos hacemos cuando somos residentes y muchos de nosotros no sabemos cuál va a ser nuestro futuro. Tal vez porque el lugar donde estamos trabajando no nos gusta, o porque está saturado de médicos y queremos buscar un horizonte donde tengamos mayor oferta laboral. Entonces, primera pregunta, ¿dónde voy a trabajar y qué tengo que saber del lugar a donde voy a ir para poder trabajar? La segunda es, ¿yo conozco la idiosincrasia del lugar? La tercera es, ¿cómo voy a continuar mi formación? Porque si me voy lejos de la gran ciudad, ¿podré seguir formándome? ¿Voy a tener educación médica continua? No nos olvidemos que la educación de posgrado son 4 años de residencia o 5, y luego 40 años de educación médica continua. Entonces, ¿voy a tener posibilidad de seguir formándome o me voy a tener que quedar con lo que aprendí en la residencia? Y por último, ¿qué tengo que saber? ¿Qué debo aprender para poder ejercer en una ciudad pequeña? Con respecto a dónde voy a trabajar, bueno, por supuesto tendré que elegir el lugar, obviamente tengo que ir a un lugar que me guste, tal vez volver a mi ciudad natal, etcétera. Es decir, o tal vez mi novia, o mi novio, o mi esposa, o mi esposo son de otra ciudad y me voy a trasladar, o me han ofrecido ir a trabajar a tal lugar y no lo conozco. Tal vez, en mi experiencia, me ofrecieron venir a trabajar a una pequeña población de 5.000 habitantes cercana a la ciudad de Olavarría, y cuando llegué me encontré que no había sanatorio, no había hospital, no había quirófano, no había nada. Es decir, es importante saber a dónde voy a ir a trabajar. Al lugar donde voy a ir a trabajar, ¿hay cirujanos? ¿Cuántos? ¿Y qué edades tienen? La edad es muy importante, porque hoy por hoy la cirugía del interior tiene un gran problema, es que los cirujanos tienen mucha edad. Es decir, el promedio de edad del cirujano rural o del cirujano de la pequeña ciudad o de la ciudad intermedia es más alto que el cirujano urbano. Tal vez porque en las ciudades, al haber residencias, los residentes tienden a quedarse en la ciudad donde hicieron la residencia. ¿A dónde voy a ir a trabajar? ¿Tengo medios diagnósticos? Ojo, porque cirugía hoy por hoy necesita tener tecnología, por lo menos un tomógrafo, por lo menos. Y después, si yo me voy a una ciudad pequeña, ¿tengo alguna ciudad cercana? ¿A cuánto está la ciudad más cercana? ¿100 kilómetros, 50, 20, 200? Eso es importante a la hora de tener que derivar un paciente. Todas esas cosas las tenemos que conocer antes de decidir a dónde vamos a ir y tratar de congeniar un sitio en donde tengamos el lugar que queremos, con un grupo humano que nos haga de contención, porque el cirujano no puede estar solo. Por lo menos tiene que haber 1 o 2 más de la misma especialidad en el mismo lugar. Es difícil estar solo, ya el cirujano solo, como si uno recuerda el libro de Favaloro en Jacinto Araoz, único cirujano que con la enfermera hacía las cesáreas, bueno, eso ya no existe más. Prácticamente eso no existe. Es importante ir, aunque sea tener un compañero, ¿sí? O compañera que nos asista, que nos ayude, que podamos conversar. Con respecto a la idiosincrasia del lugar, es muy importante saber qué es la idiosincrasia, es decir, según la Real Academia Española, la idiosincrasia es el conjunto de los rasgos y el carácter distintivo de un individuo o comunidad. Yo no puedo llegar a una ciudad, luego de haber terminado una residencia, en el centro que sea, y creer que soy el único que sabe de cirugía y que los que están ahí no saben nada. Es importante conocer la idiosincrasia, hay que hablar con la gente, hay que ser amigable, hay que ir con la idea de ir a sumar al lugar a donde uno llega, no a creer que me voy a comer los chicos crudos, como se dice en la jerga, o tener ese síndrome de residentitis
que uno cree que porque viene de una gran residencia puede hacer cualquier cosa, y no es así. Uno se encuentra con cirujanos muy experimentados en el interior, gente que nos puede enseñar muchísimo más. Así que es muy importante conocer la idiosincrasia del lugar, qué estilos de vida se tienen. Uno no puede llegar a una ciudad de 20.000, 25.000 habitantes y pretender tener el mismo ritmo de vida que a lo mejor en una ciudad de 200.000 o 300.000 o 1.000.000 de habitantes, como puede ser, o más de 1.000.000 como puede ser la capital. No, eso no se puede hacer acá. Acá en el interior la vida es distinta, es a otra velocidad, por eso es importante adaptarse. Con respecto, y esto es lo más importante para mí, a la formación que tengo que tener para ir a trabajar en el interior. ¿Es lo mismo? A mí me sirve, por ejemplo, hacer una super residencia donde haga cirugía de esófago, cirugía de páncreas, para ir después al interior. Creo que no. Los conocimientos son distintos. ¿Y cómo voy a continuar mi formación? Es otro gran interrogante. Con respecto a esto, ya en el año 2007, Burkholder se hacía esta pregunta: ¿los programas de residencia de cirugía general son aptos para preparar futuros cirujanos rurales? Esto está orientado a Estados Unidos. En Estados Unidos la formación del cirujano rural es realmente muy completa, pero traspolado a la Argentina, nosotros hicimos en el momento, cuando hicimos el relato con el doctor Eduardo De Luca, que me acompañó en el relato de esa fecha, realmente hicimos una encuesta y nos llamó muchas cosas la atención. Ustedes... es importante que conozcan estos ítems. El cirujano urbano va a tener un área de trabajo de cirugía general compleja, de laparoscopía avanzada, cirugía vascular. En cambio, el cirujano rural va a tener otras áreas de interés muy importantes, como puede ser la laparoscopía básica, la ginecobstetricia, la urología, la cirugía plástica, cirugías tal vez de menor complejidad, endoscopía. Es decir, el cirujano del interior tiene que estar muy diversificado, sobre todo si van a ser ustedes con otro más. En ese lugar. Fíjense lo que abarca el cirujano rural. El cirujano rural tiene que saber un poco de todo. Tiene que saber algo de endoscopía, trauma, otorrino, cirugía ginecológica, cirugía digestiva, cirugía infantil, ortopedia y traumatología. Por eso es importante, a la hora de formarnos, elegir muy bien la residencia donde vamos a estar o las áreas de interés dentro de la residencia para poder ir a un determinado lugar y no desentonar con ese lugar. Fíjense que la distribución de los miembros de la Asociación Argentina de Cirugía, esto es un informe que hicimos en el año 2009, está distribuido, los cirujanos, los MAC, están distribuidos solo el 11% en ciudades de menos de 50.000 habitantes, mientras que el 89% de los MAC están en ciudades de más de 50.000 habitantes. Quiere decir que es muy poco la cantidad de cirujanos que deciden establecerse en ciudades de menos de 50.000 habitantes. Y cuando a los residentes que hicimos la encuesta les preguntamos, ¿usted se radicaría en una ciudad de 50.000 habitantes o menos? Solamente el 20% de los encuestados dijo que sí, y el 80% dijo que no. O sea, no es muy frecuente que la gente quiera ir a establecerse en ciudades pequeñas. ¿Y por qué no se radicaría entonces en el interior? Bueno, la mayoría dijo que por el aislamiento profesional, o porque tenían temor a estar en un lugar que no tuviera suficientes recursos, o temor al desarraigo. Muy pocos dijeron escasa remuneración o aislamiento social. Bueno, todos esos tabúes yo estoy tratando de respondérselos en este momento. Cuando le preguntábamos a los residentes de nuestra encuesta, que fue una encuesta nacional, la respondieron nada más que 103 residencias de todo el país, y esto es un resumen de esa encuesta. Fíjense lo siguiente: en la mayoría de las residencias tienen, digamos, cirugías de alta frecuencia, como puede ser la flebología, la cirugía de tiroides, fuera de la cirugía abdominal, ¿no es cierto? Amputaciones, pero fíjense que es muy poca la frecuencia de aprendizaje en la mayoría de las residencias de endoscopía, de cirugía infantil, tanto apendicectomías como neoplastia, que es la cirugía infantil más frecuente, cirugía ginecológica, cirugía urológica, cirugía de mama, o cesáreas, que son temas que el cirujano que se radica en una ciudad del interior debe manejar. Por eso es tan importante recalcar un programa que ideó la Asociación Argentina de Cirugía y fue publicado en el año 2009, en donde en ese momento el Comité Colegio, creo que lo publicó, decía lo siguiente: la formación de un residente debe tener dos áreas de responsabilidad primaria y áreas de responsabilidad secundaria.
Tal vez las áreas de responsabilidad primaria sean más dirigidas al cirujano de la gran ciudad, es decir, manejar bien cabeza y cuello, manejar patologías que requieren ecografía, procedimientos percutáneos, manejo del politrauma, etcétera, contenido abdominal. En cambio, el cirujano que se va a ir a establecer al interior, a ciudades pequeñas, donde no hay superespecialistas, no hay flebólogo, no hay mastólogo, no hay un hepatólogo, es el cirujano, el clínico y el ginecólogo, y se terminó la población médica de la ciudad. Entonces, en esos casos es importante que uno recalque las áreas de responsabilidad secundaria, que es el cuidado del paciente crítico. A veces el cirujano tiene que manejar la terapia intensiva de los hospitales. Nosotros visitamos hospitales donde la terapia intensiva tiene 3 camas y la maneja el cirujano o el anestesiólogo. Tiene que saber manejar patología arterial periférica, tiene que tener conocimiento de patologías muy frecuentes de ginecología, urología, traumatología y pediatría. Entonces, es importante conocer y desarrollar, si uno va a establecerse en el interior, áreas de responsabilidad secundaria. Para ir terminando estos consejos, y espero que les sean útiles, el promedio de edad de los cirujanos del interior es mayor comparado con las ciudades grandes. Por lo tanto, lamentablemente, las ciudades pequeñas cada vez van teniendo más necesidad de cirujanos, porque justamente los cirujanos se van jubilando y no son renovados. Entonces, es importante, si uno pretende establecerse en el interior, tratar de llegar en los últimos años del cirujano del pueblo, digamos, o de la ciudad, para ir haciendo el recambio. La calidad de vida es totalmente distinta. No digo que sea mejor o que sea peor, le tiene que gustar al que se establece. Yo vengo de una ciudad como La Plata y me establecí inicialmente por 3 años en un pueblo de 5.000 habitantes, con una ciudad cercana como Olavarría, con 100.000 habitantes a 20 kilómetros. Entonces, necesariamente mis pacientes los tenía que llevar a la gran ciudad para operarlos en la gran ciudad, o en la ciudad más grande que tenía cerca. Ahora, la calidad de vida en el interior es totalmente distinta, es mucho más lenta, uno tiene más tiempo, uno va a almorzar a la casa, puede dormir la siesta, etcétera. Así, tiene una vida de más amigos, de más reuniones, no tan a la velocidad que se trabaja en una gran ciudad. El cirujano urbano, por supuesto, tiene grandes ventajas, como mayor capacidad formativa, porque tiene los centros de formación. Hoy en día, con la tecnología y la virtualidad, la formación es igual casi para todos, y tiene, por supuesto, en sus hospitales personal y recurso humano y tecnológico mejor que el médico del interior. Por último, el cirujano rural debe dominar necesariamente otras áreas que el cirujano urbano no maneja. Es decir, cuando nosotros íbamos a las reuniones de la Asociación Argentina de Cirugía y comentábamos que operábamos niños, operábamos recién nacidos, hacíamos cesáreas, atendíamos politrauma, a veces nos tocaba hacer una guardia de terapia intensiva, abrían los ojos, no lo podían creer, que nosotros tuviéramos como cirujanos generales tener que operar un chico de 15 días de vida prematuro. Pero bueno, eso lo tuvimos que hacer y hacer mucha cirugía ginecológica inclusive. Por último, para ir terminando, si he decidido establecerme en una ciudad pequeña o intermedia, necesariamente debo incrementar mi formación en las áreas que les acabo de mencionar. Y antes de establecerme, un consejo: visiten a los cirujanos del pueblo o de la ciudad presentándose, comentando que vienen a sumar, que no les vienen a quitar el trabajo, que simplemente pretenden ayudar a la comunidad. Es decir, muéstrense amigables y con idea de sumar. Realmente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así que bueno, acá termina mi charla, espero haber cumplido con el tiempo y que les haya servido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel. Yo creo que ha sido terriblemente explícita tu presentación, te felicito, y creo que has orientado muy bien a aquellos que nos están escuchando sobre este aspecto del cirujano rural. Bueno, quiero invitar entonces al doctor Ávila para que a continuación nos hable entonces del cirujano general. José, cuando tú quieras. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo lo que quería decir es que gran parte del grupo que puede hablar, ya lo ha dicho el doctor Moscardi, que esto es brillante realmente, muy bien resumido,
toda su presentación y mucho de lo que posiblemente podía hablar yo, ya lo dijo él. Entonces yo como que voy a hacer un pequeño resumen nada más de lo que yo pensaba hacer, porque él muy bien lo ha explicado, algunos aspectos. Bueno, yo voy a hablar del rol que tiene el cirujano general dentro de lo que es un ámbito laboral como el mío, que es en la ciudad de Santiago del Estero, que es la ciudad capital de la provincia, que tiene aproximadamente 800.000 habitantes. Trabajo en dos áreas, en la área privada y en la área pública. Y en el área pública trabajo en un hospital en el cual es el único hospital donde se hace cirugía de urgencia y se maneja el trauma las 24 horas del día con guardia activa. Yo antes de empezar con la pequeña charla esta, quería poner una definición, una de las tantas definiciones que he visto de cirugía general, pero esta que más me ha gustado, que dice que la cirugía general que se resuelven por procedimientos quirúrgicos o potencialmente quirúrgicos, tanto electivo como de urgencia, en los siguientes aparatos: digestivo, endocrino, mama, piel, partes blandas, pared abdominal y retroperitoneo. El cirujano general debe también resolver las urgencias de algunas patologías de especialidades quirúrgicas como vascular y tórax, con el objeto de iniciar un tratamiento, estabilizar y trasladar al paciente a un centro de mayor complejidad. Por supuesto que yo a este me atrevería a agregarle que en vez de mama sería cirugía ginecológica, porque muchas veces nosotros hacemos, aparte de mama, todo lo que es útero y anexos. En cuanto a la formación, un poco habló ya el doctor Moscardi, yo creo que es fundamental, primero la formación, por supuesto, pero después pensar, como él dijo, a dónde uno va a desarrollar su actividad. Y yo me formé fuera de Santiago, y bueno, una vez que terminé me fui a instalar a mi provincia, y tuve una formación integral en esa época, por lo menos, claro, ya hace 36 años. Aparte de la cirugía general y digestiva, hacíamos rotaciones obligatorias por ginecología, urología y terapia intensiva. Entonces la formación nuestra era bastante integral, que no sé cómo estará en este momento, digamos, todas las residencias del país, que calculo que serán así. En Santiago, por lo menos localmente, no están así. Entonces los cirujanos salen con una formación un poquito más acotada. Respecto al ámbito laboral, bueno, yo trabajo en los dos lugares, trabajo en la parte pública y en el ámbito privado. Las condiciones de trabajo que en el ámbito privado es médico de staff, no soy ni dueño ni accionista del sanatorio, y en la parte pública soy jefe de guardia del servicio de cirugía de urgencia. En cuanto a los recursos y equipamientos que tenemos, yo lo tendría que dividir en las dos partes, digamos, en la parte privada como en la parte pública. En la parte privada tenemos prácticamente todo. En el sanatorio donde trabajo tenemos absolutamente todo, todas las especialidades, todo el equipamiento que usa el cirujano. Quiero hacer una salvedad aquí, que por lo menos en Santiago es así. En cuanto a lo que es la laparoscopía, el equipamiento, o sea, la torre y todo lo que es el instrumental de laparoscopía es del cirujano. No hay ningún sanatorio en Santiago ni clínica que tenga un equipo, una torre de laparoscopía. O sea, que el cirujano, para hacer cirugía laparoscópica, es el dueño, o sea, él pone el equipo para hacerlo. Ya sea solo o alguna sociedad entre 2 o 3, ha visto que se compran el equipo y trabajan, pero no hay en la parte privada un sanatorio que ponga, digamos, la torre y todo el equipamiento para que el cirujano opere. En la parte pública es distinto. También hay
cirugía laparoscópica, pero el problema es, digamos, un problema administrativo, porque muchas veces por ahí los insumos que hace falta no están, o es todo un trámite burocrático administrativo para conseguir, o sea, tiene sus trabas, pero el resto de la cirugía se la hace perfectamente. En cuanto a los especialistas en el equipo multidisciplinario que uno tenga en la parte privada o pública, es un poco distinto. En la parte privada tenemos prácticamente todas las especialidades, salvo excepciones. Tenemos prácticamente todo, estamos juntos en el mismo trabajo, entonces podemos hacer una interconsulta, podemos trabajar con el neumonólogo, con el infectólogo, con el patólogo, con el oncólogo. En cambio, o sea, más o menos en forma ordenada, porque en Santiago no está muy enraizado el tema, visto, de los ateneos y comités que trabajen para tratamiento de patologías complejas y oncológicas. Y en la parte pública es lo mismo, nada más que un poco, digamos, más disperso. O sea, uno no quiere hablar esto de temas administrativos, que por ahí puede tener un conflicto, pero en realidad es así. ¿Visto? Los manejos son muy personales de la gente, de los médicos o de los distintos servicios. Entonces, se tiene que ubicar uno en donde está y tratar de hacer relaciones muchas veces tipo personales con los otros especialistas para poder manejar a algún paciente o alguna patología compleja. Muchos de los sanatorios no tienen guardia quirúrgica activa. En cambio, en la parte pública sí, y son las 24 horas por día. Les digo específicamente donde yo estoy, que es en la ciudad capital, hay 2 hospitales grandes, de los cuales uno solo, que es el nuestro, hace cirugía de urgencia. Y la ciudad de La Banda, que ahora es prácticamente la misma ciudad de Santiago, separado por el río, ellos también tienen cirugía, pero tampoco hacen guardia. O sea que el hospital donde estoy concentra absolutamente toda la cirugía de urgencia y el trauma de toda la provincia, que es más o menos de 1.300.000 habitantes, más o menos. Y es el único hospital que hay. Y en cuanto a la variedad de procedimientos que hacemos, lo que habitualmente hacemos, tenemos también, si separamos la parte pública de la parte privada, yo diría que en la parte privada se hace todo lo que es urgencias y excepcionalmente se hace trauma. El trauma se lo maneja, el trauma o la urgencia se lo maneja más en la parte pública que en la parte privada, porque en la parte privada, al no haber una guardia quirúrgica activa las 24 horas, ¿viste? Ya la gente sabe y consulta poco en la parte pública en cuanto cuando hay alguna patología de urgencia o menos, sobre todo un trauma, que ya directamente los servicios de emergencia de la provincia directamente los llevan al hospital público. Entonces, como en la parte, me voy a referir sobre todo en la parte privada, como tenemos en Santiago, en mi época, por lo menos cuando yo llegué, les decía que los cirujanos eran todólogos, así como explicó el doctor Moscardi, de que un pueblo chico o una ciudad chica tiene que tener saber muchas especialidades, o por lo menos hacer algunas prácticas de la especialidad. En Santiago también. Yo en la parte pública hago, aparte de la parte digestiva, algo de cabeza y cuello, coloproctología, cirugía ginecológica, y no es por tener problemas con los ginecólogos, pero en Santiago, cuando se empezó sobre todo con la cirugía laparoscópica, que nosotros largamos la cirugía en el año 91, hasta hace muy pocos años relativamente, en la parte privada tanto como pública también, los ginecólogos casi no hacen cirugía ginecológica, entonces la parte ginecológica la hacían los cirujanos generales, por eso que habitualmente hacemos algún tipo de cirugía ginecológica. En la parte pública tenemos varios problemitas, digamos. Tenemos servicios que no hacen guardia, o sea, no atienden la urgencia. Por ejemplo, ginecología no atiende, urología no atiende, cabeza y cuello no atiende, cirujanos vasculares tampoco.
cirugía de tórax, tampoco, ninguno de esos servicios atienden la urgencia. O sea que muchas veces todos esos pacientes que tengan algún problema, lo tenemos que resolver nosotros, por lo menos tratarlo de resolver o poner en condiciones o hacerle el tratamiento inicial, digamos, y después poderlo derivar o esperar que al otro día, digamos, venga el especialista y lo trate. Lo mismo pasa con nosotros, por ejemplo, en el hospital tenemos un servicio de radiología, tomógrafo, pero no hacen guardia. O sea que todas las tomografías y todos los procedimientos que podamos hacer en radiología, nosotros lo interpretamos. Que eso también tiene su riesgo, porque alguno no es especialista en eso, y lo tenemos que interpretar. Entonces, por ahí tenemos algún problema médico-legal, ¿no es cierto? Porque no estamos exentos de equivocarnos o hacer un mal diagnóstico radiológico. Tampoco tenemos intervencionismo. Los intervencionismos lo hacemos nosotros cuando podemos, cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. La urgencia urológica la manejamos nosotros, ya sea un escroto agudo, una retención aguda de orina, una lesión de vejiga, lo que sea, un trauma renal, lo manejamos nosotros porque no tenemos quien lo haga. Estoy hablando en el servicio de urgencia, no en el servicio de cirugía programada o en los servicios de urología, por ejemplo. De ginecología, lo que hay son guardias activas de maternidad, o sea, de obstetricia. Entonces ellos no hacen nada más que obstetricia. Si llegaran a tener un accidente, que yo tengo lamentablemente varios uréteres reparados, lo hacemos nosotros. Lo mismo que la lesión de vejiga o si es lesión de algún otro órgano intraabdominal, por supuesto lo resolvemos nosotros. Lo mismo que cabeza y cuello, una traqueotomía de urgencia, una lesión vascular de cuello, lo que sea, eso lo manejamos nosotros, o lo hemos aprendido a manejar porque no hay otra posibilidad. Entonces, el trabajo nuestro es, digamos, integral o medio multidisciplinario muchas veces, y entramos, ha visto, en el que a nosotros nos rotulaban en ese momento, como que son, ha visto, cirujanos, todólogos, y en realidad un poco es así, digamos, tenemos que hacer un poco de todo, salvando distancia, como decía el doctor Moscardi. Santiago es un pueblo grande, pero no deja de ser pueblo. Entonces, yo les quiero hacer ver más o menos la experiencia que tenemos, tanto en la parte privada como en la parte pública, digamos, varía únicamente el estado del paciente y las condiciones, pero nada más lo que uno hace como cirujano, tanto en la parte pública como en la parte privada, como alguna especialidad, es la misma. Yo creo que cambia fundamentalmente muchas veces el equipamiento que uno tiene y el paciente, cómo viene preparado. Por ejemplo, un colon de estos, que son dos colon distintos, uno es un infarto, como ustedes ven, el otro es un tumor. Son pacientes que la operan de urgencia, no están preparados, pero si hacen una cirugía electiva, por ejemplo, esta es en el hospital, es una perforación de colon. ¿Y qué diferencia hay entre la parte, hacerlo en el sanatorio o en el hospital? Ninguna, simplemente, digamos, es la preparación del paciente. En la parte privada, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, aquí hay 2 esplenopancreatectomías por 2 tumores distintos. Lo hacemos porque no tenemos, o sea, no hay en Santiago un especialista en HPV, no tenemos un coloproctólogo, no hay uno que haga esófago y estómago, así específicamente no hay. O sea que el cirujano general tiene que hacer, o el que sabe, por supuesto, que está formado. Una DPC, por ejemplo, también. Eso lo hacemos, lo he dicho, en la parte privada, no en la parte pública. Traumatismo cráneo-encefálico. Nosotros no tenemos un servicio en el hospital, un servicio de cirugía de cabeza y cuello que hay un solo especialista, uno. Y ese especialista, por supuesto, no hace guardia, o sea que aparece este paciente en la guardia, lo tenemos que resolver nosotros. ¿No es cierto? Entonces, más o menos ha quedado un poquito armada la cara como para que después lo conozcan al muchacho, pero bueno, es lo que podemos hacer. Hasta ahí lo hacemos nosotros, de ahí en más trabaja la gente de cirugía plástica y cabeza y cuello cuando pasa al servicio.
cuerpo extraño en recto, que hacemos resecciones, lamentablemente de colon, porque son, mire, la perforación aquí se la ve ya prácticamente perforación del recto superior. Hasta ahí llegó el cuerpo extraño. Tenemos lesiones anales traumáticas, por supuesto, por cuerpos extraños. Lo resolvemos nosotros, o sea, no tenemos coloproctólogo en el servicio. Entonces, todo eso lo hacemos nosotros en la urgencia. Esto que es una gangrena de Fournier, en teoría lo tiene que manejar el servicio de urología. Urología tampoco hace tratamiento, o sea, no hacen guardia, o sea, no van al servicio de urgencia. Entonces estos pacientes que realmente vienen sépticos, hay que tratarlo en ese momento, entonces lo manejamos nosotros. Pero en teoría, lo debería manejar el urólogo. Entonces, es algo que nosotros hemos aprendido y lo tenemos que hacer porque no hay otro. Nosotros es el único hospital grande que hay en Santiago. O sea, si no lo podemos resolver ahí, lo tenemos que derivar o a Tucumán, o a Córdoba, o a Buenos Aires. Manejamos el trauma. Todo tipo de trauma. Por ejemplo, un accidente de tránsito, bueno, ustedes también, las fotos son evidentes. Una lesión grave de abdomen con pérdida de sustancia en la pared abdominal y lesión de vísceras intraabdominales. Estos pacientes son complejos no solamente por el hecho de que ya de por sí ya vienen graves y son muy críticos. No solamente hay que resolver el tema abdominal, sino también el tema de la pared. Entonces son dos cosas que hay que saber, o sea, no solamente operar el abdomen, sino también resolver el tema después de la pared, cómo queda, hay que hacerle injerto y cirugía plástica. Esto pasa lo mismo. Otro accidente que era un accidente de tránsito que lo chocó un camión, bueno, bien así. Entonces no solamente es solucionar el problema de las vísceras intraabdominales y todo lo que tenga, las lesiones que tenga, sino el tema de la pared abdominal, que uno por ahí no le da la atención que merece, pero es algo complejo y también llega a ser grave. Este es el mismo paciente, llega con evisceración, con pérdida de sustancia en la pared, tiene la fractura de los miembros inferiores, tiene fractura de hemipelvis. O sea, son pacientes muy complejos y nosotros lo tenemos que manejar, ¿viste? Junto con los traumatólogos, que es lo que están, y los terapistas, nada más, porque después no tenemos ni cirujano vascular, ni cirujano de tórax, no tenemos nada en la cual lo manejamos nosotros. Hablando de ginecología, un quiste de ovario, en la guardia, una orquiectomía, también lo tenemos que hacer nosotros porque no tenemos un escroto agudo, una infección, ustedes ven ahí, una infección de testículo, y lo tenemos que resolver nosotros. No hay urólogo, a pesar que estamos en una ciudad grande y en un hospital de máxima complejidad en Santiago, y lo tenemos que resolver nosotros porque no hay especialistas. Bueno, esto es para que vea que esto es en la parte privada, y este es un quiste de ovario. Lo hago yo porque, digamos, en el sanatorio donde yo estoy, los ginecólogos que están no hacen cirugía laparoscópica, entonces los resuelvo yo, o si no, algunas veces ellos llaman a algún ginecólogo de afuera del sanatorio para que vengan y traten a estos pacientes. Esto también en el sanatorio. Esta es una mujer que le hicieron una histerectomía, por ejemplo, y tuvo una evisceración por vagina, se abrió todo lo que es el piso de la pelvis y tuvo una evisceración con necrosis, bueno, con todas las consecuencias que esto trae. Este es un colon, un recto, un maíz, o sea, hacemos de todo. En la guardia, un tórax, también hacemos tórax, un pulmón. O sea, no tenemos cirujanos de tórax, hay un solo especialista, lo mismo que de cabeza y cuello, que hay uno en el hospital, y por supuesto no hacen urgencias. Entonces todas estas urgencias las manejamos nosotros. Tenemos esto que es un absceso de pulmón, así que se lo ve perfectamente ahí, tiene un absceso, tiene una mediastinitis, que también lo resolvemos nosotros. No hay ninguna posibilidad, digamos, que tengamos un especialista en la guardia. Tenemos lesiones de esófago, es por herida de arma de fuego, también lo resolvemos nosotros.
nosotros, eso, hace poquito así esta cirugía, que la hacemos nosotros. Lo mismo que la cirugía compleja, la cirugía cardíaca, ahí tiene un corazón que estamos operando y muchas veces tenemos que, por la lesión que tenía este paciente específicamente, era lesión pulmón, de corazón, diafragma, estómago y colon transverso. O sea, son pacientes complejos que uno aprendió a manejarlo y no tiene otra posibilidad de que lo hagamos nosotros porque no hay otros especialistas. José, Esto, perdóname, en honor al sí, tiempo, traté de ir resumiendo un poquitito, ¿puede ser? bien, sí, perfecto. Gracias. Sí, esto es algo que no sé, nosotros lo vemos mucho lamentablemente, que es un flemón periodontogénico, que hay mucho en Santiago. Nada más que ha tenido la mala suerte de que aparte de estar aquí, porque aquí lo ven que está drenado, se le fue a la parte de la carota craneana y terminó con todo esto. O sea que es una patología que también la vemos. Tumores retroperitoneales por un sanatorio, que es un sarcoma, un liposarcoma, la famosa vesícula que operamos, que son realmente de colecitis aguda ya evolucionada, que tienen piocolecisto, o sea, gangrena o infarto de vesículas, son todo eso que hacemos vía biliares, por ejemplo. Mira el cálculo, esto lo hice en la parte privada, o sea que uno tiene que estar preparado básicamente para todo. Hacemos drenajes percutáneos, porque no tenemos quien haga, no tenemos radiólogo intervencionista, entonces cuando tenemos la oportunidad lo hacemos nosotros. Operamos hernias, eventraciones complejas. Esta es una hernia inguinal, mira lo que es una hernia inguinal, mira la cantidad de pus que tenía. O sea, otra hernia umbilical. Son una escal. Y lo más importante, aparte de tener predisposición para el trabajo y situación, tiene que tener un muy buen compañero como tengo yo, que aparte de ser MAC, es un cirujano plástico. Entonces, yo creo que el resumen de todo esto, primero, antes que yo creo que lo hizo el doctor Moscardi, hay que estar muy preparado para todo y ver a dónde uno va a trabajar, con qué recursos cuenta, y bueno, y hacer todo lo que uno ha aprendido y extrapolar todo lo que ha hecho en su residencia para manejar este tipo de pacientes. Bueno, muchas gracias y quedo a su disposición. Bueno, muchas gracias, doctora Ávila, por la exposición. Y bueno, le vamos a invitar a la doctora Cristina Noblía para que nos cuente un poco sobre la vida de una cirujana especialista. Adelante, Cristina. Bueno, primero agradecerte, Juan, por la invitación y a la Sociedad Argentina de Cirugía. Esto es un poco la historia de mi vida como cirujana, es lo que les quería transmitir a los médicos jóvenes que nos están escuchando. Primero decirles que cuando yo me recibí, hace 42 años, era totalmente distinto el hecho de ser mujer y hacer cirugía que ahora. Ahora en la mayoría de las residencias, la mitad de las mujeres o más, de los residentes o más, son mujeres. En mi época, cuando comencé la residencia de cirugía general, había otra mujer y yo, y después eran 9 médicos varones. Entonces fue totalmente distinto de lo que se vivía hoy. Sin embargo, la verdad que no me puedo quejar, me fue muy bien en mi residencia. Y en ese momento mi jefe era el doctor Roberto de Rosa. Y gracias a él hice mastología, porque él siempre me decía, mirá, a mí me decían chilindrina en la residencia, y me decía, Chilin, vos lo que tenés que hacer es mastología, que es una especialidad para una mujer. Entonces, durante mi residencia de cirugía general, él me envió al Instituto Rofo para rotar durante 3 meses por el servicio de mastología. Ahí me empezó a gustar patología mamaria, y cuando terminé mi residencia de cirugía general, entré como residente de cirugía oncológica en el Rofo. Y ahí éramos 10 médicos, eran todos hombres y yo era la única mujer. Les vuelvo a decir, no es que tenga ningún problema con los hombres, ni mucho menos, pero la situación era totalmente distinta a lo que se vive ahora.
eran rarísimas las mujeres cirujanas. Hice una residencia de cirugía oncológica que la verdad me encantó, me sirvió muchísimo. Ahí roté por el servicio de mama y ahí me decidí a ser mama. Entonces, ¿qué es lo que yo pensé en ese momento? Primero, para especializarme tenía que elegir algo que me gustara. Y mastología es una especialidad muy amplia, no es solamente las dos mamas. Tiene un montón de patología y también un montón de cirugía. La verdad que es una especialidad interesantísima y que cada vez hay más cosas para investigar, y la verdad es una especialidad apasionante para el que lo quiera hacer. Entonces yo me pregunté, para elegir una especialidad, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar? Primero, ¿qué es lo que nos gusta? Segundo, si es compatible con nuestro estilo de vida. Y esto es muy importante, sobre todo para las mujeres, porque si uno es mujer y se quiere formar una familia, a veces es muy difícil compatibilizar, la vida personal de uno con la vida profesional. Si yo hubiera hecho cirugía general, me hubiera costado muchísimo porque en cirugía general a uno la pueden llamar a cualquier hora por una peritonitis, una apendicitis. En mastología no existe la urgencia. La única urgencia que puede existir es cuando a uno se le complica a una paciente que hace un hematoma, pero después urgencia no existe. En general son todas cirugías programadas. Entonces es muy importante compatibilizar la especialidad que queremos elegir con el estilo de vida, con nuestra vida. Si bien confieso que mi profesión me lleva más de la mitad de mis días, ¿sí? Después tengo que pensar para elegir una especialidad, ¿en qué especialidad puedo sobresalir? O sea, si yo hubiera hecho cirugía general no hubiera sobresalido en nada. Patología mamaria es una especialidad más chica, eso también es importante. Si uno le gusta su carrera profesional y quiere sobresalir, tiene que fijarse en qué especialidad lo puede hacer, en qué está capacitado. Por ejemplo, yo si hubiera hecho cirugía de tórax no hubiera sobresalido para nada, ni siquiera en cirugía abdominal. En mastología sí, gracias a Dios me fue muy bien. Después tengo que pensar, ¿hay muchos especialistas en la especialidad que yo quiero realizar? Si bien hay que hacer lo que a uno le gusta, si ustedes eligen una especialidad en que no es muy amplia, les va a ir mejor, porque van a tener menos gente con la cual competir. Y tercero, y algo sumamente importante, es dónde me voy a formar. ¿Por qué les digo esto? Yo les voy a contar mi historia que yo durante estos 40 años que hice mama, viví todo lo que se llama el desescalamiento del tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Yo me acuerdo que cuando entré al Instituto Rojo, la primera operación que ayudé a Orlando, que en ese momento era el jefe, era una mastectomía de Urban, que era sacar toda la mama, sacar los pectorales y hacer un vaciamiento de la cadena mamaria interna. Y ahora prácticamente se está haciendo tumorectomías y ganglios centinela y punto. Entonces viví todo ese desescalamiento. Cuando entré al servicio de mama del Rojo, justo en ese momento, que fue en el año 1980, empezaba a hacerse cirugía conservadora del cáncer de mama. Entonces pensé, ¿en qué lugar del mundo es donde mejor se hace cirugía conservadora o uno de los mejores que se hacen? Entonces en ese momento había un médico que se llamaba Espitalier, que fue uno de los que comenzó a hacer cirugía conservadora en el cáncer de mama. Entonces, ¿qué hice? Me fui, él trabajaba en el Paoli Calmet, es un instituto de oncología de Marsella, y me fui un año a trabajar con él, a aprender cirugía conservadora. ¿Por qué les estoy transmitiendo esto? Porque si ustedes van a elegir una especialidad, les conviene irse a formar en el mejor lugar donde se haga esa especialidad o un tema concerniente a esa especialidad. En este caso, cirugía conservadora en mastología. Cuando volví de Francia, yo pensé que me iban a abrir las puertas en todos lados. ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Me están escuchando? Sí se escucha, Cristina.
se escucha. Entonces, cuando volví de Francia, yo pensé que me iban a abrir las puertas en todos lados. Uy, esta mujer que viene de Francia, nada que ver. Había perdido varios trabajos, seguía en el ROFO, pero otros trabajos los había perdido, pero no me importó. Me importó más mi formación como mastóloga. Y lo mismo me pasó en la década del 90, que empezó a hacerse la técnica de ganglio centinela. Entonces me fui al Instituto Europeo de Oncología a ver cómo hacían la técnica de ganglio centinela. Y esto que les quiero transmitir es para que ustedes, cuando elijan una especialidad, les vuelvo a decir, traten de formarse en los mejores lugares, que puede ser también Argentina, porque en Argentina la verdad que los cirujanos son extraordinarios y tienen una formación bárbara, no es que necesiten irse al exterior. Pero en este caso que les estaba contando, era porque recién se empezaba a hacer cirugía conservadora y recién se empezaba a hacer la técnica de ganglio centinela. No solamente en mama, por ejemplo, tengo el caso del doctor Abel González, que es del ROFO, que también se fue a Estados Unidos a aprender la técnica de Mohs, porque no la hacía acá nadie en Argentina, y volvió y se hizo famoso por la técnica de Mohs. Entonces ustedes tienen que ser muy vivos cuando elijan una especialidad. Si quieren sobresalir en algún punto, formarse en el mejor lugar. Eso es lo que yo siempre les digo. Y si bien es importante, acá viene otro punto, la parte económica la van a ver muchos años después de que se formaron. Es muy importante la parte económica, sobre todo para los hombres que tienen que mantener una casa. Pero la parte económica la van a ver lamentablemente acá en Argentina muy tarde. En realidad los médicos empezamos a ganar plata después de muchísimos años de formación, ¿sí? Entonces, el mensaje que les quiero dejar es, primero, elegir la especialidad que a ustedes les guste. Eso es fundamental porque van a vivir toda su vida haciendo esto y uno tiene que disfrutar con lo que hace. Los médicos tenemos la suerte de trabajar en algo que nos gusta, con pasión. Eso es muy importante. Segundo, que sea compatible con el estilo de vida que deciden que van a realizar. Una médica cirujana no les conviene hacer una especialidad dentro de la cirugía que tenga muchas urgencias, ¿sí? Tercero, fijarse en qué especialidad pueden sobresalir. Y cuarto, formarse en esa especialidad en los mejores lugares. Esto es todo lo que yo les quiero transmitir para que sepan o para que yo los pueda ayudar a ver qué especialidad elegir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Breve y clara en tu exposición y en tu mensaje a los cirujanos jóvenes o médicos jóvenes que nos están escuchando. Bueno, y para finalizar lo voy a invitar al doctor Ricardo Torres para que nos hable a propósito del cirujano académico. Ricardo, cuando tú Buenas quieras. tardes a todos, es un gusto compartir con ustedes. Yo voy a compartir pantalla por ahora. Bueno, a mí me han pedido que les hable sobre los cirujanos académicos. Todos los cirujanos, de una u otra manera, los que han hablado, han demostrado de que hay distintos tipos de cirujanos especialistas, como acaba de mencionar la doctora, cirujanos generales, cirujanos rurales, y a mí me toca hablar de los cirujanos académicos. Todos nos hemos formado seguramente a través de una residencia médica, que es la modalidad que no ha perdido vigencia y que es la más efectiva, demostrada en el tiempo, para la formación de un cirujano en general. Luego uno podrá optar por distintas variantes, como la de una subespecialidad, una especialidad de segundo nivel, etcétera, o ir al interior y hacer cirugía general, pero en especial yo les voy a hablar sobre mi experiencia como cirujano académico. Para ser un cirujano académico hay que tener en cuenta que su vida tendrá que abarcar tres aspectos fundamentales y un accesorio. Los tres aspectos van a ir muy ligados uno con otro, que es la asistencia, la docencia y la investigación. La asistencia, que es brindar a sus pacientes el mejor de sus conocimientos,
la docencia, que es transmitir esos conocimientos a todo el universo que pueda estar a mano, y la investigación, que es una motivación de avance científico dentro del desarrollo profesional. Y el cuarto es la gestión. Hay que involucrarse tanto en la gestión universitaria como en las gestiones de las asociaciones, tanto nacionales como extranjeras. Vamos a desarrollar un poquito en qué va a consistir la asistencia, la docencia, la investigación. El cirujano académico tiene un proyecto de vida profesional especial, distinto al de los otros cirujanos. Tiene varias ventajas porque promueve la innovación y el pensamiento crítico del cirujano, estimula la superación intelectual, incorpora otros conocimientos no técnicos, da la posibilidad de tener influencias y reconocimiento entre sus pares porque su actuación trasciende, posibilita dejar un legado en la comunidad científica si descubriera algo, si aportara algo, si publicara algo, y abre posibilidades insospechadas en las relaciones humanas porque se conoce mucha gente, tanto del país como del extranjero, con los cuales a veces quedan lazos importantísimos de amistad y de reconocimiento y respeto mutuo. Los requisitos para ser un cirujano académico es fundamental formar parte de un equipo. En la vida es muy difícil hacer algo por sí solo. Todo es producto de una potenciación de mentes, de esfuerzos, y esto se llama trabajar en equipo. Tiene también que acostumbrarse a un régimen de alta exigencia, todos los días tendrá que dar lo mejor de sí, expandir sus conocimientos, como decía la doctora, tanto en la Argentina como en el extranjero. Yo en especial recomiendo de que se haga una pasantía o unas visitas científicas en el extranjero, porque es una manera de abrir la mente, es una manera de ver cómo se hacen de otra manera las cosas, y luego algo de todo lo que se ve en otros lugares que parecen ciencia ficción se pueden aplicar en el lugar donde uno trabaja. Y eso hace a que las cosas vayan pasito a pasito mejorando en pos de mejorar la atención a nuestros pacientes. También se tiene que tener un espíritu inquieto, innovador y crítico. Tiene que tener honestidad intelectual, tiene que tener valores éticos sólidos y tiene que aceptar el concepto de educación médica continua, es decir, de que el cirujano académico tiene que aprender todos los días de su vida, tanto por su participación como por las cosas en la que pueda formar parte, y eso hace a que permanentemente tenga que buscar la actualización de su conocimiento. Y además tiene que ser participativo en comisiones, sociedades, congresos, etcétera, como van a ver un poco en mi experiencia personal. En la asistencia tiene que estar basada en evidencias científicas, tiene que participarse en ateneos, reuniones científicas, simposios, muchos congresos, lecturas de revistas científicas y estar capacitándose permanentemente para estar realmente actualizado en lo mejor de su especialidad. En la docencia tiene que incorporarse a unidades docentes universitarias, tiene que seguir una carrera docente que empieza desde muy abajo hasta llegar a la cúpula, pertenecer a un servicio de cirugía que preferentemente tenga residentes y, si es posible, fellows, y ser parte de tutorías o mentorías, que ya vamos a conversar un poquito también de eso. En la investigación tiene que tener una mente crítica e inquieta que lo motive a buscar respuestas. Y esas respuestas, si la encuentra, lo tiene que escribir, lo tiene que publicar, porque lo que no está escrito no existe. O sea que si ustedes quieren dejar algo, tienen que publicarlo, tiene que estar escrito, tiene que preferentemente estar indexado para que otros colegas lo puedan aprovechar, lo puedan encontrar. Fíjense en ustedes algunas de las cosas que me ocurrió en mi vida. El primer trabajo que yo hice en mi residencia de cirugía, cuando era residente R1, lo hice con el que fue mi mentor, el doctor Vicente Gutiérrez. Y hablamos de las complicaciones sépticas en cirugía gastrodental, que era un trabajo de revisión.
era una manera de evaluar si lo que estábamos haciendo en ese momento en el hospital de clínica con la cirugía gastroduodenal era compatible los resultados en relación a otros servicios, a otras experiencias con respecto a ese ítem que eran las complicaciones sépticas. Esos son lo que denominamos trabajos de revisión, son los trabajos más sencillos de hacer, quizás los que menos valor tienen, pero lo que nos pone un poco a prueba de que si lo que estamos haciendo está acorde con los estándares internacionales. Otra forma de investigar es preguntarse, ¿esta técnica tiene este problema? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y ahí vamos a entrar en innovaciones tecnológicas. En mi experiencia, cuando en aquel momento de mi carrera se hacían muchas operaciones de Miles, como ustedes saben, esa operación, que es una amputación abdominoperineal, deja como consecuencia una colostomía definitiva. Eso trae aparejado trastornos psicológicos, familiares, sociales y laborales graves para los pacientes que tienen que portar una colostomía de por vida. Entonces, en base a otros trabajos en Alemania que habían hecho colostomías continentes pero en el abdomen, nosotros propusimos y realizamos la primera colostomía en el periné con un neoesfínter fabricado con un segmento de colon con una especie de neoesfínter cero muscular, y fue, como ustedes ven, la primera colostomía perineal continente en operaciones de Miles, y fue publicado en una revista de alto impacto en Estados Unidos. También en ese aspecto de innovación tecnológica, cuando hacemos una colectomía para extraer por vía laparoscópica la pieza, necesitamos hacer una pequeña incisión. Y esa pequeña incisión trae la posibilidad de morbilidad de hasta el 9%, sobre todo en personas obesas, en las que se puede infectar esa pequeña herida o se puede eventrar esa pequeña herida. Bueno, ¿cómo se nos ocurrió que podíamos evitar esa pequeña incisión extrayendo la pieza de la colectomía por vía transvaginal? Y así también publicamos en el World Journal of Surgery la extracción transvaginal del espécimen después de colectomía. Estas son innovaciones tecnológicas que dan respuesta a problemas que presenta la técnica. Después hay otro tipo de investigación, como la simulación en animales. Fabricamos, como ustedes ven, en Sensil, un centro de entrenamiento que tiene la Universidad en Cirugía Laparoscópica, un empiema pleural en los animales. Inyectábamos 2 mililitros de trementina en solución fisiológica que por una irritación del producto provocaba un derrame estéril. Después le poníamos una cepa de Escherichia coli y a las 48 horas teníamos ese empiema que ustedes ven que permitía hacer la decorticación muy similar a la decorticación que ustedes están viendo ahora en humanos. O sea, fabricamos un modelo experimental propio para tratar de enseñar y simular una técnica quirúrgica como la decorticación que simule lo que se hace en humano y nos permita acortar la curva del aprendizaje. Ese trabajo también fue publicado en el extranjero y como ustedes ven, todas estas cosas van dando respuesta a lo inquieto que puede ser la mente de un grupo de trabajo y de un cirujano académico que los dirige. ¿Qué es lo que se opone a la investigación? Bueno, las urgencias económicas, hay que llevar el puchero a la casa, entonces a veces no tenemos tiempo, falta de estímulos, a nadie le pagan por hacer una investigación, falta de tutores o guías que nos estimulen, desconocimiento de la metodología si no fuimos bien formados en una residencia que nos enseñen a hacer trabajo de investigación, a la mala utilización del tiempo disponible, donde la excusa es no tengo tiempo, pero en realidad es mala utilización o mala distribución del tiempo disponible, o el desconocimiento de sus ventajas, porque realmente deberían involucrarse ustedes en la investigación para ver la satisfacción que da poder encontrar respuestas y soluciones a problemas todavía no resueltos. En gestión universitaria hay que participar, hay que estar en las comisiones universitarias, secretarías de posgrado, de docencia,
e investigación, si se puede ser secretario académico, consejero titular del consejo administrativo, etc. Y participar en las asociaciones científicas, siendo miembro de asociaciones nacionales, asociaciones internacionales, y participando, tratando de no solamente ser un miembro pasivo, sino un miembro activo que pueda llevarlo a la conducción o a ser un miembro directivo de dichas asociaciones. Le voy a contar mi experiencia rápidamente. Yo comencé mi residencia en el Hospital de Clínicas, hice los 3 años que eran en ese momento la residencia en cirugía general con el doctor Andrés Santas. Ahí conocí al que fue mi mentor, el doctor Vicente Gutiérrez. Fui jefe de residentes de ese hospital y al finalizar la residencia fui becado a la República Federal Alemana en el Hospital Grosshaden de la ciudad de Múnich. Ahí hice una beca de 2 años, volví a mi ciudad donde me había recibido, que es en la ciudad de Corrientes, ingresé como instructor de residentes, luego pasé a cirujano de planta, luego fui becado por el American College of Surgeons en Estados Unidos, donde estuve en varios hospitales de Estados Unidos. Con el tiempo llegué a jefe del servicio de cirugía y a jefe del departamento de cirugía, que es el cargo que ostento actualmente. Como ustedes ven, desde el punto de vista asistencial, fui cubriendo en toda mi vida, desde que fui residente de esto hace mucho, mucho tiempo, hasta la jefatura de departamento del Hospital Escuela en la ciudad donde resido. Como docente comencé como ayudante alumno, todavía no estaba recibido y era ayudante de cátedra. Cuando volví de mi formación en Alemania, me incorporé a la cátedra de cirugía de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Facultad de Medicina acá en Corrientes, como jefe de trabajos prácticos. Luego concursé como profesor adjunto, llegué a profesor titular. En el interín creamos con un grupo de colaboradores un centro de entrenamiento e investigación en cirugía laparoscópica que tiene más de 22 años de vida, que se llama CENSIL. Colaboré personalmente en 16 capítulos del libro de la especialidad y bueno, dirigimos muchos cursos, conferencias en congresos nacionales y extranjeros. Tengo 76 publicaciones en revistas nacionales, autor o coautor de 12 publicaciones en revistas internacionales, como los ejemplos que le había dado. Ganamos 11 premios en investigación nacionales y 5 internacionales. En participación en asociaciones, soy miembro de muchas asociaciones, como la Asociación Argentina de Cirugía, la Academia Nacional de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina, varias asociaciones latinoamericanas, varias de Estados Unidos, miembro también de la European Association of Endoscopic Surgery, y de otras que sería largo enumerar. También he sido presidente de la Sociedad de Cirugía de Corrientes, de la Sociedad de Gastroenterología de Corrientes, presidente de la Asociación Argentina de Cirugía y presidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica. Soy miembro honorario de la Asociación Argentina de Cirugía, de Cirujanos de República Dominicana, de la Asociación Española, miembro honorario de la Asociación Endoscópica de Paraguay, y hace pocos años la Asociación Argentina me honró con el nombramiento de cirujano maestro. Todo esto, ¿cómo llegó o cómo lo conseguí? En primer lugar, es importantísimo la figura de un mentor. El mentor es una persona muy especial que con generosidad transfiere sus conocimientos y experiencias a su discípulo, que soy, en este caso, el doctor Vicente Gutiérrez, que me eligió como discípulo. Es consejero, es fuente de inspiración porque es un ejemplo, es fuente de energía y de motivación. Cada vez que el mentor nos habla, nos llena de empuje y de vitalidad para hacer cosas y para progresar en nuestra carrera. Su objetivo es guiar, estimular y elevar a la máxima potencia las capacidades y talentos de sus discípulos,
Por lo tanto, también para ser un discípulo debe reunirse una serie de condiciones entre los que figuran la capacidad y el talento. Esto tiene que ser tanto a nivel personal como profesional. Y el mentor abre puertas, ayuda a que su discípulo tenga la oportunidad de demostrar qué es lo que vale, qué es lo que puede dar y hasta dónde puede llegar. Sin la ayuda de un mentor es muy difícil de que una pueda demostrar sus capacidades porque hay muchos obstáculos en la vida de un profesional. El mentor realmente crea una relación de confianza, confidencialidad, comprensión, afecto y respeto, una verdadera empatía entre el mentor y su discípulo. Y yo hago público, y gracias a Dios todavía está vivo y perfectamente sano mi mentor, que es el doctor Vicente Gutiérrez, que me ha llevado de la mano en cada uno de los pasos que yo le fui contando rápidamente. Me estimuló para que me vaya a Alemania, me estimuló para que me haga miembro de sociedades extranjeras, me propuso como miembro de la Academia Argentina de Cirugía. Cada vez que he tenido un proyecto se lo he consultado a él, él me dio su opinión, él me dio la fuerza para llevarlo a cabo, fue el primero que se enteró de que íbamos a crear un centro de entrenamiento en cirugía laparoscópica cuando ésta recién se iniciaba y no había maneras de adquirir las habilidades que no sea con los pacientes. Él nos apoyó, me apoyó personalmente en toda mi carrera y creo que una de las metas que debe ponerse un cirujano académico es conseguir un buen mentor. En síntesis, el cirujano académico pertenece a una élite que le permite sobresalir del común de los colegas. Su actividad estará acompañada del reconocimiento y respeto de sus pares. Sus aportes quedarán registrados para la posteridad en sus publicaciones. El prestigio lleva al éxito profesional y por ende también al económico. La asistencia, la docencia, la investigación y la gestión debe ser una pasión en la vida de un cirujano académico. Todo esto que les enumero y que parecería ser algo grandilocuente o demasiado ostentoso, ¿hace que el cirujano académico sea mejor que los otros cirujanos? Categóricamente no. Son mejor, tanto o mejor cirujano cualquiera de ellos. El cirujano académico es nada más que un cirujano que, llevado por sus motivaciones, sus circunstancias y su entorno, eligió este camino, que es un camino diferente al que ustedes han escuchado en otros cirujanos, tanto o más valiosos que el académico. Este último mensaje quiero que les quede muy grabado, que no todos van a ser cirujanos académicos, y sí todos ustedes, los que me estén escuchando y sigan el camino de la cirugía, pueden llegar a ser un cirujano extraordinario, tanto en el orden es de especialista o de cirujano general o de cirujano real o en el lugar que les toque en el mundo. Este es un camino y una opción de vida que pueden elegir, pero no es la única. Muchas gracias por la atención. Aunque Bueno, no me vean la cara porque no tengo cámara, encantado de las preguntas y demás cosas para lo que deseen. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Yo quiero decirles a todos los del panel, bueno, que han estado excelentes las exposiciones, y al auditorio decirles que ustedes han escuchado la experiencia de vida de estos 4 cirujanos que han tenido que abordar temas distintos, cuando en realidad participan muchos de los que integraron estas charlas en todas las otras disciplinas que se mencionan. De todas maneras, bueno, muchísimas gracias, y te diría, José Luis, si hay alguna pregunta del panel. ¿Cómo no? Del doctor Miguel Rodríguez, que quería preguntarle, sobre todo en docencia, a los doctores Moscardi y Ávila, si es posible que haya que crear una residencia de cirujano general con orientación o especialización en cirugía rural.
Bueno, ¿puedo yo, Chufo, responder primero? Sí, adelante, Ariel, sí. Gracias. Sí, sí. Bueno, en el año 2010, cuando fuimos relatores en el Congreso Argentino de Cirugía sobre este tema con el doctor De Luca, planteamos como una de las propuestas, básicamente, no me las acuerdo textuales ahora, pero había dos puntos fundamentales. Uno era que en los Congresos Argentinos de Cirugía hubiera mayor participación en temas relacionados o ideados para apoyar la educación médica continua del cirujano que quiere establecerse en una ciudad pequeña y debe abarcar áreas de responsabilidad secundaria que generalmente en los congresos no se tocan. Y la otra era justamente en la encuesta que hicimos a las residencias, observamos que la mayoría de las residencias, sobre todo las más importantes de capital o de las capitales de las principales provincias, estaban abocadas a temas específicos de cirugía gastroenterológica, cirugía abdominal, y honestamente, cuando el residente sale de esa residencia y le toca irse a trabajar a una ciudad intermedia, una ciudad pequeña, una ciudad de 50.000 habitantes, o al hospital donde está el doctor Ávila, y tiene que encontrarse con que de urgencia tiene que resolver un escroto agudo, que parece una pavada, pero si uno no tiene formación en esas áreas, honestamente no sabe ni por dónde empezar. Así que yo creo que sí, la respuesta sería, desde el punto de vista académico, me gustaría que en los congresos hubiera más temas relacionados con el cirujano rural o el cirujano general, básicamente, porque es lo mismo. El cirujano que se desempeña en una ciudad de 50.000 habitantes tiene que tener la misma formación que el que se desempeña en una ciudad de 800.000, como está el doctor Ávila. Por supuesto, eso por un lado, y por otro lado, que los mismos residentes tengan, como decía muy bien el doctor Torres, la inquietud, ¿sí? La inquietud de buscar la formación, porque a veces el plan de la residencia no contempla una formación en urología o en ginecología, y uno como residente puede, si tiene un lugar donde se hacen esas cosas, pedir a sus jefes que lo hagan rotar por esos lugares para completar esa formación. Así que bueno, esa sería la respuesta mía. Bueno, José, yo diría que, sí, yo ya lo dije, tomando la palabra de Ariel, Santiago es un pueblo grande, ¿viste? Será 800.000 habitantes, pero un pueblo grande, es casi un pueblo grande. Tiene muchas dificultades, tiene muchos déficits, sobre todo de especialistas. Aquí no hay super especialistas, en Santiago no hay HPV, no hay cabeza y cuello, hay uno solo, de tórax hay uno solo, vascular periférico hay dos. Intervencionistas no hay, o sea que vasculares periféricos hay 4 para toda la provincia, o sea que hay déficit. Entonces, los residentes cuando se formen tienen que tener una formación integral. Aquí en Santiago me parece que no quiero hablar específicamente del tema, pero me parece que le falta formación. Como dijo Ariel, le falta bastante estímulo, sobre todo que los chicos de ahora, primero que ya casi no tenemos residentes, de 16 plazas que tenemos en Santiago, en este momento tenemos 4, y le pega mucho en la cabeza, digamos, el tema económico y más en esta época, o sea que se tira más a hacer plástica o hacer alguna otra especialidad, digamos, ojos, estética y a cirugía con todo el esfuerzo que es formarse durante 4 años y que la remuneración no es muy buena, digamos, salvo que, como dijo la doctora Noblía, tiene que esperar muchos años para estar compensado, digamos, o ver alguna, digamos, agrandamiento económico. Entonces los muchachos ya por ahí medio que la cirugía la están tirando a un lado y buscan otro tipo de especialidad. ¿podría opinar una cosita? Adelante, Ricardo. Sí, adelante, Ricardo. La pregunta es muy importante porque estamos en una época en que el aprovechamiento del recurso humano probablemente esté mal encarado en la formación del residente actual. El residente actual tiene 4 años, más un año más eventual de la jefatura de residente, y muchos de nuestros residentes después terminan en una subespecialidad que hace que sea muy prolongada su formación. Es probable que a corto
plazo empiece a haber un cambio en la estructura de las residencias, con un nivel básico igual para todos, probablemente 2 o 3 años, y luego se abran subespecialidades para aprovechar el material humano e intensificar la formación en menor tiempo. Por ejemplo, el que vaya a hacer coloproctología, que al tercer año ya se dedica a eso, el que va a hacer plástica, que haga plástica, etc. Y dentro de esas subespecialidades, creo que es fundamental incorporar la cirugía general, o llamémosle rural, que es lo mismo, la cirugía general, la que va a tener la posibilidad de procedimientos hasta determinada complejidad como una especialidad también. Entonces, deberíamos pensar, los que estamos en la docencia, de hacer una residencia que tenga una rama hacia la cirugía general y forme gente que pueda estar capacitada para desenvolverse en lugares de poblaciones como la que mencionó Chufo o la que mencionó el doctor Moscardi. Quería hacer un aporte. Con el doctor Moscardi he colaborado con él y con el doctor De Luca en un curso que ellos propusieron de cirujanos para ciudades de baja densidad poblacional, en la cual, te acordás, Ariel, que tocamos todos los temas, desde urología, ginecología. Es decir, ese curso es un programa de cirugía accesorio a un programa de cirugía general. Y lo que dice, volviendo un poco a lo que dice Ricardo Torres, la tendencia mundial va a ser a las residencias moduladas, que haya un módulo en el cual aquellos que se van a especializar van a tener ese módulo, pero no cuando terminan la residencia, por ahí en el intermedio. Y ahí viene la otra enseñanza del día de hoy y el proyecto de tutelaje, que es lo del mentor. Todo lo que se planteó es que si alguien tiene con quién hablar, cuál es su proyecto de vida, desde que empieza la residencia, por ejemplo en segundo año, dónde va a querer ejercer la residencia, y lo puede conversar con alguien que lo pueda orientar, ahí va a haber un camino de orientación, de formación dirigida, para que no malgaste tiempo en otras rotaciones que a lo mejor no le sirven absolutamente para nada si ya tiene una elección tomada. Ahora, aquel que quiere seguir en una gran urbe va a tener que luchar mucho y, como dijo la doctora Noblía, tiene que ser muy selectivo en lo que haga, y dentro de lo que haga tiene que a su vez buscar algo puntual en qué capacitarse. Pero de las charlas de hoy, de las presentaciones de hoy, la verdad que los felicito a todos, porque todos tienen algo que hacen a la cirugía en general, que es la asistencia, la docencia y la investigación. Y la investigación, a lo mejor el que es cirujano general no la hace, pero puede tener uno en el equipo que se ocupe de recopilar los datos. Y en la cirugía de las ciudades de baja densidad poblacional, tener otro que se junte con otro cirujano y también hacerlo. Y la docencia está desde ese cirujano que recién llega, se pone a la par de aquel cirujano que esté en la localidad y conoce las necesidades de su gente y sabe cómo abordarlas, y le empieza a transmitir a ese joven cómo empezar a manejarse, digamos, habiendo una sinergia profesional y no una competencia. Creo que ha sido sumamente constructivo y la verdad que me quedo muy contento. Y desde la Asociación Argentina de Cirugía se promueven todos este tipo de situaciones nuevas, porque es el cambio que se viene. Ya tenemos que ir pensando que la cirugía no va a ser lo mismo que antes. Pero también no podemos perder de vista nuestra realidad. Es un país muy grande, con situaciones económicas diferentes, con necesidades de salud pública diferentes, y cada uno va a tener que adaptarse a la región donde quiere practicar su cirugía. Bueno, hay varias felicitaciones del panel que nos escucha, e incluso una invitación del doctor Patricio Petrone, que está en el hospital de Long Island en Nueva York, y que propone algún acuerdo con la Asociación Argentina de Cirugía para que los interesados puedan rotar con él en Estados Unidos. Así que muchas gracias, doctor Petrone.
En realidad llevamos prácticamente casi una hora y media de esta sesión. No sé qué les parece a los otros dos co-coordinadores de la misma, decía, a Tortosa y a Laura. Creo que para no agotar deberíamos ir finalizando. Habría muchas preguntas para hacer y yo creo que este espacio queda abierto para que alguno pueda acercar alguna inquietud, alguna pregunta que será contestada después en forma diferida. Así que, por mi parte, muchísimas gracias, felicitaciones, creo que ha sido una excelente reunión, y bueno, ya que estamos cerca de las fechas de fin de año, que tengan un muy feliz año nuevo y un mejor 2022. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Gracias. felicidades. Un gusto, felicitaciones. Bueno, Gracias. muchas Adiós. gracias. Lamento que no me hayan podido ver la cara por un problema técnico, pero bueno, un honor y un orgullo de poder participar con todos los otros panelistas y gracias por la invitación.